Prender porque hoy me olvidé de prender. Digo, voy a prender porque hoy me olvidé de prender. Espera que está enganchando. Ahí. Ah, no me voy a sentar. Porque allá dígame. Bueno, sigamos. Entonces, si nosotros tomamos de referencia el estado de resultados, vamos viendo cada una de las cuentas de resultados, ¿sí? Y cuál es la cuenta patrimonial que está directamente relacionada. Hasta acá vamos. Ventas, ya usamos. Costo de ventas, también. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Los gastos operativos de administración y comercialización, ¿estamos de acuerdo? Entonces, dentro de los gastos de administración, ¿qué tenemos? ¿Sueldo y cargas sociales, solo eso? ¿Sí? No sé, dígame usted, los sueldos y cargas sociales, ¿dónde dice? A ver, el gasto de... La amortización está en gasto de comercialización. Sueldos y cargas sociales es de 2.000. ¿Hay alguna otra aclaración? Sobre la composición de los... ¿Dónde tendríamos que ir a mirar nosotros en la práctica cómo están conformados los sueldos, los gastos de administración? Exacto. En el anexo de gastos, ¿sí? Tendríamos que ver cómo están conformados los gastos de administración. Entonces diríamos, gastos de administración, sueldos, cargas sociales, ¿qué más podemos tener? ¿Cómo? La depreciación de los muebles y útiles, podríamos tener gasto de telefonía, energía, agua, ¿está? Entonces, en este caso nosotros tenemos gasto de administración, sería sueldos y jornales, sueldos y cargas sociales, perdón, y una especie de gasto de administración varios. ¿Esto cuánto es? 2.000. ¿Y cuántos son los gastos? A ver, en la otra. 10.560. Ese es el total. 10.560. Quiere decir que tenemos 8.560 de gastos varios. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros ahora para saber si los sueldos y cargas sociales, esto es de vengado 2.000. De vengado 2.000. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para saber si eso se pagó o no se pagó? ¿Dónde tendríamos que mirar? El pasivo, exactamente. Acuérdense eso. Tengo la cuenta de resultados y tengo que mirar la que está en el estado de situación patrimonial que me indica el saldo a cobrar o pagar según sea cuenta de activo o pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a decir sueldos y cargas sociales. Esta es cuenta de resultado negativo.
2.000. Yo tengo sueldos y cargas sociales a pagar. ¿Tengo a pagar? En el estado de situación patrimonial dentro del pasivo corriente, como dice el compañero, tengo deudas laborales y sociales, nota 2.7 por 2.000. Es decir, que si yo mirara el mayor, diría deudas laborales, tengo un saldo al cierre de 2.000. ¿Está? Saldo al inicio, 0. 0. ¿Qué pasó con mis deudas laborales? ¿Aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Entonces hubo un aumento de las deudas laborales por 2.000. ¿Qué quiere decir o qué explica esta variación? Porque acuérdense que el ajuste siempre es una variación, ¿sí? La variación neta entre aumento y disminuciones. La variación neta es de 2.000, porque yo comparo un saldo con el otro saldo. ¿Ah? Entonces, si yo reconocí un resultado negativo en concepto de sueldos por 2.000, los 2.000 que devengué de sueldo, ¿los pagué? ¿Por qué no? Porque sigue estando en el pasivo la deuda de 2.000, ¿está? Entonces, el aumento de la deuda laboral, ¿sí? La tengo que restar. Entonces, ¿hubo pagos? No. ¿Se entiende? Devengué 2.000, esos 2.000 están totalmente pendientes de pago. No pagué nada en el ejercicio en concepto de deuda, de sueldo, digo. ¿Estamos hasta ahí? Vamos ahora entonces, esto está hecho, vamos a gastos de administración varios. Ustedes vayan tachando, así como tachamos acá en el estado de resultados de las cuentas, vayan tachando, marcando las del estado de situación patrimonial que ya conciliamos. ¿Tá? Entonces es como un checklist, voy pintando, tachando, tildando las cuentas de resultados y las del estado de situación patrimonial que voy usando. ¿Tá? Entonces me voy asegurando que concilié todo. ¿Qué me está quedando pendiente? Acá yo tengo gastos de administración varios. Gastos de administración varios. ¿Por cuánto devengué ese resultado negativo? Por 8.560. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo pagué la totalidad, no tengo pasivo. Si yo no pagué todo ese gasto, debería tener una cuenta de pasivo que refleje el saldo a pagar. ¿Tengo alguna cuenta de pasivo que refleje el saldo a pagar? No tengo cuenta de pasivo. Entonces, no les pongo acá para que se entiendan. Sin variación pasivo, pagos por este concepto 8.560. ¿Se entiende? Si yo no hubiera pagado los 8.560, tendría que tener el saldo pendiente en una cuenta de pasivo. ¿Está? Entonces, acá ponemos gasto de administración menos. ¿Por qué pongo menos 8.560? Y no. Exacto. Toda vez que hay una salida de dinero, pongo con signo negativo. Y la entrada con signo positivo. ¿Está?
Parece obvio lo que les digo, pero después vamos a ver comparación con el método indirecto, que tiene su lógica. ¿Estamos hasta acá? Listo, gasto de administración los tachamos. ¿Qué viene a continuación? Gasto de comercialización. ¿Y los gastos de comercialización son de? ¿Sí? Ay, ¿qué fue lo último que dije? ¿Esto lo de signo negativo? Todos los pagos representan salidas de efectivo, entonces se van a reflejar con signo negativo. Todas las cobranzas son entradas de efectivo y se van a reflejar con signo positivo. Después vamos a ver la diferencia con la exposición en el estado de flujo de efectivo por método indirecto. Acá es sencillo porque acá ingresa efectivo y sale efectivo, entra y sale, ¿está? Todos los movimientos son movimientos de entrada y salida, dice la norma, movimientos brutos de entrada y salida de efectivo. ¿Estamos hasta acá entonces? Vamos a los gastos de comercialización. ¿Cómo están conformados los gastos de comercialización? De nuevo, si yo estoy armando el estado de flujo de efectivo de un balance real, como van a tener que hacer el integrador, tendría que ir a mirar la conformación de los gastos de comercialización, ¿dónde? En el anexo de gastos. Entonces acá, gastos de comercialización. ¿Cómo están conformados mis gastos de comercialización? ¿Qué decían las aclaraciones? La amortización de bienes de uso por 3.600. ¿Y qué más? El quebranto hoy por hoy está en resultados financieros, ¿sí? Pero a efecto de corregir la exposición, ustedes tendrían que sacar el resultado financiero y exponerlo como gasto de comercialización. Pero ahí lo que estaríamos haciendo es modificar la exposición del estado de resultado, ¿sí? Pero sí es correcto, habría que reclasificar, digamos, este gasto para ubicarlo correctamente. Hoy por hoy, entonces, los gastos de comercialización suman 18.180. De esos 18.180, sabemos que 3.600 son amortización. ¿Tenemos el detalle de la conformación o de la composición de los gastos de comercialización? ¿No? Entonces ponemos de nuevo así, gastos de comercialización varios. Esto es 18.180. ¿Cuánta es la diferencia? Bien. Entonces, la amortización del bien de uso, ¿debería tenerla en cuenta para exponer en el estado de flujo efectivo por método directo? No, porque es un resultado negativo que no implica un movimiento efectivo, ¿está? Y no va a implicar tampoco. Ahora bien, tenemos que ver qué sucedió con los gastos de comercialización. ¿Tenemos alguna deuda en el pasivo que me indique que los gastos de comercialización aumentaron? 19.260. 18. Entonces, gastos de comercialización varios $14.580. Yo tengo un valor diferente.
Y sin pasivo, esto es resultado negativo, pagos 14.580. Esta, mira. Salvo que se haya modificado el planteo ahí. Bueno, estamos entonces, ahí Susi tendríamos que poner entonces pagos de comercialización 14.580. Bueno. Estaba mirando porque en el planteo, no sé si cuando modificamos el planteo, los gastos de comercialización que yo tenía en el planteo anterior eran de 19.000 y pico, no 18. Este total es diferente. Ahora después vamos a mirar, ahí la profe va a revisar si está bien el dato en el planteo, porque yo tenía 19 acá, no 18. Como entre varios toqueteamos el cuaderno de cátedra, a lo mejor alguno modificó. Bueno, sigo. ¿Sabes qué? Hacerle, no, en el Excel del planteo, hacerle la sumatoria a ver si está bien en el estado de resultados. En la hoja, en la primera hoja del planteo. Ah, eso no. Y abrí el otro Excel que tiene el planteo. Mientras nosotros seguimos. ¿Qué nos está quedando en el estado de resultados? Ya hicimos los gastos de administración y los de comercialización. ¿Qué es lo que nos queda en el estado de resultados por ver? Resultados financieros. Resultados financieros generados por pasivos. Entonces, resultados financieros por pasivos. ¿Y ahí qué teníamos dentro de los resultados financieros por pasivo? Dice 6.420 el total. Ahí estaba el quebranto por la previsión, que estaba mal expuesto, que era lo que decía el compañero recién. Esto tendríamos que modificar o corregir el estado de resultados, ¿sí? Porque esto debería ir expuesto dentro de los resultados, o los gastos, mejor dicho, de comercialización. ¿Por cuánto era? ¿600? 600, ¿no? Bien. ¿Y qué más tenemos? Intereses por 5.820. Y esto nos da los 6.420. Bien. El quebranto por previsión, ¿lo tenemos que considerar para el estado de flujo efectivo? No, porque no implica movimiento de efectivo. ¿Está? Y estamos respondiendo por el método directo. ¿Los intereses fueron pagados? Ahí me dice que sí fueron pagados. ¿Cómo podemos corroborar nosotros que los intereses fueron pagados? Porque no hay una cuenta de pasivo que diga intereses a pagar. Si yo tuviera una cuenta que dijera intereses a pagar y esa cuenta tuviera saldo, quiere decir que esto que se devengó no se pagó en su totalidad. Pero yo no tengo ninguna cuenta de pasivo que diga intereses a pagar. Quiere decir que lo que se devengó se pagó. ¿Está? Entonces, esos intereses pagados deberíamos exponerlos en el estado de flujo efectivo. Fíjense que acá nosotros tenemos la posibilidad de poner pago de intereses, ¿sí? Porque dijimos que la norma me da la alternativa de exponer en las actividades operativas o en las de financiación, ¿sí?
lo que hace al pago de intereses o pago de dividendos. ¿Cuál es el criterio que sigue la empresa? A ver, ¿estamos todos de acuerdo? Entonces, esos 5.820 que son intereses pagados, vamos a ir a las actividades de financiación. Vamos para abajo, Susi. Y acá donde dice pago de gastos financieros, ponemos 5.820. Pero daba 19. ¿Y se condice con la solución? ¿Con los 14 y pico? ¿Y en la solución? Ah, está bien, está bien, está bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué nos queda por mirar dentro del estado de resultados? Los resultados financieros por activos. Los resultados financieros por activos. ¿Cómo se conforman? Son de 180. ¿Y qué es? Es resultados por tenencia de bienes de cambio. Una pérdida. Pregunto, ¿este resultado por tenencia puede tener una cuenta patrimonial vinculada que me indique que está pendiente de cobro o pendiente de pago? No, ¿por qué no? Porque nunca va a implicar, ¿sí?, una salida de efectivo o una entrada de efectivo si fuera positivo. ¿Tá? Lo que puede implicar una entrada o una salida de dinero es la venta del bien de cambio, sí puedo llegar a tener efectivo que me entra, pero el resultado por tenencia no, porque lo que me cambia o lo que hace es modificarme el valor del bien, nada más. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces, esto no lo tomo en cuenta para el estado de flujo efectivo. ¿Qué es lo otro que me está quedando? No, estamos en el estado de resultados. Así terminamos el estado de resultados. Otros ingresos. Otros ingresos, ¿por cuánto? 1.080. Esos 1.080 me dice que es resultado, ¿sí?, de una expropiación. Ese resultado, ese ingreso por la expropiación, ¿lo cobré o no lo cobré? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Nosotros dijimos que miramos el estado de resultados y yo puedo suponer que si todo lo que vendí lo cobré y todo lo que gasté lo pagué, esto sería igual al efectivo. Pero eso no sucede. Tengo ventas que no se cobran, ¿dónde van a parar? Al estado de situación patrimonial. Tengo gastos que no se pagan, ¿dónde van el saldo a pagar? ¿Dónde se refleja? En el estado de situación patrimonial. Si yo tengo un ingreso acá adicional, si ese ingreso no lo cobré, ¿dónde debería estar? En otros créditos. En otros créditos. O otras cuentas por cobrar ahora, como se llama, de acuerdo a la NUA. ¿Sí? Entonces, ¿tengo un crédito a cobrar de esas características? No, no tengo un saldo a cobrar que me refleje esto. Entonces, ¿qué pasó con este ingreso por la expropiación? ¿Lo cobré o no lo cobré? Se cobró, porque si no yo tendría que tener el saldo a cobrar, en todo o en parte. Entonces, si no tengo el saldo a cobrar, lo cobré. Entonces, deberíamos reflejarlo acá. Cobros de otros ingresos, 1.080.
Bien. Vamos a detenernos acá un ratito por lo siguiente. O sea, este es el modelo, ¿no? Todas las filas que no se ocupan las puedo ocultar. Fíjense que nosotros mostramos que generamos 17.220 pesos. ¿Tá? Es el neto entre las cobranzas y los pagos por las actividades operativas. La empresa tiene la capacidad de generar 17.220 pesos. Nosotros podríamos proyectar que si se mantiene el mismo nivel de actividad, es decir, que vendo relativamente lo mismo y tengo los mismos gastos, en el ejercicio siguiente, ¿puedo generar lo mismo? ¿Por qué no? Tengo este otro ingreso, ¿sí?, de 1.080 pesos, que es producto de una expropiación. Entonces, fíjense que se modificaron las normas, la NUA se modificó, y en este aspecto retrocedimos nosotros. Antes, nosotros separábamos acá el efectivo que se generaba por actividades ordinarias del efectivo que se generaba por actividades extraordinarias. Entonces uno iba al renglón y decía, ah, esto es lo que yo puedo generar habitualmente. Listo, sobre esto proyecto. Ahora no, ahora yo tengo que mirar esto, ir a mirar la información en notas, a ver si hay algún tipo de resultado inusual que me permita ver que yo no voy a generar 17.220, sino menos, los 17 menos los 1.080. Entonces, en lo que hace a la presentación, ¿sí?, la modificación fue en detrimento de una mejor lectura. Antes estábamos mejor en ese sentido. Cuando separábamos lo ordinario del extraordinario, antes estábamos mejor. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la justificación? No, porque eso demanda un trabajo adicional y puede ser subjetivo, esto, lo otro, porque el criterio, el contador. Y sí, pero fíjense que si yo no separo y no soy cuidadoso en después evaluar la información de aquellos hechos que son inusuales o infrecuentes, voy a proyectar algo que no es consistente. ¿Está? Entonces, este tipo de situaciones así, en donde muchas veces la norma no mejora la manera de presentar la información, sino que al revés, todo este tipo de situaciones así se generan debate en las jornadas. Y está muy bueno porque cada uno aporta desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿sí? Y eso enriquece mucho al profesional y además le da como muchas más herramientas después cuando se presentan situaciones, porque cada uno aporta desde su experiencia y cómo fue resolviendo situaciones. Entonces eso está bueno. Entonces, si nosotros quisiéramos proyectar, no podríamos tomar estos 17.220. Tendríamos los 17 menos estos otros ingresos, que en el informe no están separados, pero nosotros sabemos, porque en la nota ya lo explicamos, que es producto de una expropiación y que eso no se va a volver a repetir en el ejercicio siguiente. ¿Está? Si no es como que fuéramos a proyectar con los 600.000 y no con los 500 que dijimos hoy. ¿Está? Bueno. ¿Trabajamos sobre todas las cuentas de resultados? ¿Quedó alguna por analizar? ¿Todos los rubros están tachados, tildados, marcados? ¿Sí o no? Vamos al estado de situación patrimonial. ¿Quedó algún rubro sin conciliar en el estado de situación patrimonial? Bienes de uso y deuda de largo plazo. Vamos a conciliar eso. Ah, porque Diego había modificado el... Sí, a mí me pareció que esa era la diferencia. Claro, porque Diego me modificó el planteo, me había sacado ese renglón y yo después lo volví a agregar. Chicos, acá hay un error en el planteo, que era lo que yo les decía, porque cuando modificamos quedó mal. Acá el total es 19, ¿cuánto era?
19,260. Entonces cambia este monto que sacamos por diferencia nosotros en realidad. Sería 19,260. Modifiquen el planteo. En el estado de resultados cambien los 18,180 por 19,260. Eso se me pasó, novillo, estaba. Esto queda 15,660. Entonces acá es 15,660, lo pagado 15,660. ¿Vos le modificaste la solución, Susi? Gasto de comercialización 15,660. Bueno, gracias, Susi. En bienes de uso. ¿Qué información tenemos del rubro bienes de uso? Que me dijeron que en el estado de situación patrimonial está sin conciliar. La composición del rubro. Entonces, la composición del rubro me dice bienes de uso y la amortización acumulada. 40.200 al cierre del 12 del 25 y 12 del 24, 30.360. Estoy copiando bien, ¿no? Tengo la amortización acumulada de 3.600 y esto me da un saldo de bienes de uso a valor residual de 36.600 y 30.360. Bien. Entonces, básicamente, nosotros tenemos dos cuentas acá. Tenemos bienes de uso y amortización acumulada. Cuando ustedes tengan duda para razonar cualquier movimiento, siempre recurran a los mayores, porque es la forma más sencilla de comprender la información o qué aumenta, qué disminuye, por qué, es con los mayores. Fíjense que yo tenía un saldo al inicio de 0 y en la amortización acumulada al cierre tengo 3.600. 0, 3.600. ¿Por qué aumentó la amortización de la amortización acumulada? Casi me doy la respuesta. ¿Por qué aumentó la amortización acumulada? Por la amortización del ejercicio de 3.600. ¿Estamos de acuerdo? Con esto, ¿tengo que hacer algo para el estado de flujo efectivo? No, porque no me afecta en la exposición por método directo. ¿Tá? Acá en los bienes de uso partía de un saldo de 30.360 y llegué a un saldo de 40.200. ¿Qué pasó acá? Aumentaron los bienes de uso. ¿Por qué motivo? Por compra de bienes de uso. ¿Sí? Entonces, esa compra de bien de uso, que ya sé que es de, ¿cuánto es la compra? 9.840, porque es la diferencia. ¿Cómo sé si la pagué en su totalidad o no? Si yo tengo una deuda, ¿sí? Y puedo identificar que, así como hicimos hoy con las acciones, ¿se acuerdan? Si yo tomé un préstamo para comprar ese bien de uso, puedo saber que ese bien de uso lo pagué con la deuda. Y ahí tengo dos opciones. Vamos a hacer el caso hipotético de que en el pasivo tengo una deuda por 9.840. Si yo en el pasivo tengo una deuda por 9.840, ¿hubo movimiento de efectivo o no acá? ¿Qué es lo que está pendiente de pago? ¿La deuda o el bien? ¿Y el bien? Acá hay dos alternativas. Veamos. Depende, diría. Fíjense. Yo le pido al banco prestado
9.840 para comprar la máquina. Entonces, el banco me dice, te doy la plata. Banco a préstamo bancario por 9.840. ¿Yo qué hago con la plata? Pago el bien. Bien de uso a banco. 9.840. ¿Hubo movimiento de efectivo o no? ¿Sí o no? El banco me puede decir, le transfiero directamente al proveedor. Entonces, bien de uso a préstamo bancario por 9.840. ¿Es válido esto o no? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. En este caso, yo recibí la plata en la cuenta, a las 2 horas la transferí para pagar el bien. En este caso, el banco le transfirió directamente al proveedor. ¿Pero hubo o no hubo movimiento efectivo? Sí, hubo. En este caso es más claro que hubo. ¿Sí? Porque acá no pasó por la cuenta bancaria de la empresa la plata, pero hubo movimiento efectivo, porque en realidad yo estoy tomando un préstamo, me estoy haciendo dinero y con ese dinero, ¿sí?, estoy pagando la compra de un bien. ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos mostrar la compra. Susi, ¿querés ponerte en las actividades de inversión? Fíjense acá, dice, pago por compra de bienes de uso. Nosotros podemos poner acá que pagamos 9.840 y abajo que nos ingresaron 9.840 por el préstamo que contrajimos. ¿Se entiende? Entonces estamos mostrando el dinero que entró y el dinero que salió. En la práctica, ¿qué sucedía? Muchos profesionales decían, pero si es lo mismo, entra y sale, o sea, ¿para qué te lo pongo? ¿Es importante o no es importante que esté? Sí, porque yo estoy diciendo, compré, invertí en esto y estoy diciendo de dónde salió la plata para invertir en eso. Si yo no lo muestro, es información que falta, no estoy mostrando en qué invierte la empresa y cómo paga eso que invierte. Que no es lo mismo que hayan aportado los socios para pagar el bien de uso a que me hayan endeudado con el banco. Entonces, venía acá la nota, Susi. Las notas. Vamos a la nota abajo. Fíjense, la nota dice, transacciones de inversión y financiación significativas que no generan flujo de efectivo en el ejercicio actual. ¿Para qué sirve esto? Si yo no lo expongo no lo expongo así en el estado de flujo de efectivo porque digo, entró y salió, ¿para qué lo voy a mostrar? La norma que me dice, si usted no expone o no presenta esa información en el estado de flujo de efectivo, preséntela en la nota. ¿Sí? Compra de bienes de uso asumiendo pasivos. Y acá sí tengo que mostrar que compré un bien de uso por 9.840 y que eso se financió con un pasivo. ¿Se entiende? Para que no se pierda la información, la norma dice, si usted opta por razonarlo así, dice, no pasó por la caja de la empresa, no lo muestro en el estado de flujo efectivo, infórmelo en nota. ¿Está? Para que esa información no se pierda, porque nosotros estamos tratando de generar información para que otro tome decisión. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. ¿Está? Entonces, muchas veces dicen, no, ¿para qué le voy a mostrar si entró y salió? No, sí, pero es importante, porque yo estoy diciendo qué compré y cómo lo pagué, de dónde salieron los fondos. ¿Está? ¿Se entiende entonces para qué es esa nota? Bueno, volvemos al caso práctico. Nosotros, ¿tenemos algún pasivo que podamos inferir de que se utilizó para financiar la compra del bien de uso? No. Entonces, si no tenemos ningún pasivo,
ninguna deuda, ¿sí?, que haya aumentado y que podamos, nosotros indagamos en la empresa, porque si estamos armando los estados contables, ¿qué tenemos que hacer? Ir con el tesorero o el área de finanzas y decir, a ver, estos préstamos que contrajo la empresa, ¿para qué los contrajo? ¿Cuál es el destino? No, este fue para descubierto, este fue para comprar mercadería, este fue para la compra de maquinaria. Ah, listo, entonces sí, está vinculado, podemos saber. Si no hay deuda vinculada a la compra, ¿qué pasó con esta compra? ¿Se pagó o no se pagó en efectivo? Se pagó en efectivo. Entonces, venimos acá, pagos por compra de bienes, menos 9.840. ¿Qué nos está quedando? El pasivo a largo plazo. El pasivo a largo plazo es un rubro, ¿no? Pasivo a largo plazo. ¿Qué saldo tenía al inicio el pasivo a largo plazo? 17.700. Y al cierre, 12.900. ¿Qué pasó con esta deuda? Disminuyó la deuda. Por este lado aumenta cuando tomo más deuda y por este lado disminuye cuando pago. Hubo una disminución. ¿Por qué monto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me estaría indicando esta disminución? Que estoy pagando, si esto es un pasivo a largo plazo, seguramente es un préstamo en cuotas, ya sea con un acreedor o con un banco, ¿sí? Entonces, lo que fui haciendo es cancelando cuotas de ese préstamo. ¿Ah? Entonces, cancelé parte del préstamo por 4.800 pesos. Entonces, esta cancelación de deuda, ¿dónde la expondríamos? Actividades de financiación. Pago de préstamos. Acá en el S. Pago de préstamos, otros instrumentos de deuda por 4.800 pesos. ¿Estaría bien que yo ponga disminución de deuda a 4.800? Porque esto es una disminución de deuda. ¿Estaría bien que pongamos disminución de deuda? ¿Qué dice la norma? ¿Cómo se expone el método directo? Las entradas y salidas brutas de efectivo. Quiere decir, cobros y pagos. Entonces, siempre que expongo por método directo, tengo que poner cobranzas y pagos, no aumento o disminución. Eso es para el método indirecto. ¿Está? Entonces, disminuyó el saldo, pero ¿por qué disminuyó el saldo? Porque estuve pagando. Entonces, lo que tengo que poner acá es pago de préstamo, no disminución. ¿Ah? La disminución es la variación. Yo tengo que poner lo que me indica la variación. ¿Cuál fue la causa de la variación? ¿Cuál fue la causa del aumento? Una obtención de préstamo. ¿Cuál fue la causa de la disminución? El pago de préstamo, la cancelación del préstamo. ¿Tá? Pero cuando hablamos de método directo, nunca se expresan las causas en términos de aumento o disminución, sino pagos y cobros. Y es un error muy común. ¿Queda algo más por analizar? Patrimonio neto. ¿Qué sucedió con el patrimonio neto?
En el patrimonio neto, tuvimos, ¿dónde tenía las cuentas acá, patrimonio neto? Fíjense, capital, reserva legal, resultados de ejercicios anteriores y resultado del ejercicio. 24, 2100, 8100. Y acá, esto es 2025. Si nosotros hiciéramos la variación de las cuentas del patrimonio, ¿qué pasó con el capital? ¿Aumentó o disminuyó? ¿En cuánto aumentó? 9.000. Esto es la variación. Un aumento de 9.000. La reserva legal aumentó en 600. Los resultados de ejercicios anteriores, es decir, resultados no asignados, sin contar el resultado del ejercicio, ¿qué pasó? ¿Disminuyó en cuánto? 5.700. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que ver, no lo analizamos, ¿por qué? Porque ya analizamos todas las cuentas que nos llevaban al resultado del ejercicio. Sí. Acá, perdón. Bueno, ¿y este qué era? ¿Estaba bien puesto? Sí, este estaba bien. No, acá copié mal el número. 13, 830. Yo copié mal, al revés copié. Ahí sí. Gracias. Entonces, no lo consideramos porque ya analizamos todas las cuentas que nos determinaban el resultado del ejercicio. Capital dijimos que aumenta en 9.000. El capital que aumentó en 9.000 es por un aporte de los socios en mercadería, en efectivo, bienes de uso. ¿Sabemos cómo hicieron el aporte? Hay una, dice, en el punto F, la distribución del resultado del ejercicio se ejecutó de la siguiente manera. Entonces, parte de estos 5.730 fueron para aumentar el capital en 3.000. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo hizo se hizo la distribución de resultados? 5.730 a capital 3.000, a reserva legal 600, y después era dividendos a pagar, porque son en efectivo, 2.130. Este hubiera sido el asiento que hizo la empresa, ¿no? Entonces, de estos 9.000, sabemos que 3.000 vienen de los resultados no asignados. ¿Ahí esos 3.000 implican algún movimiento de efectivo? No. ¿Sí? Porque hay una capitalización de resultados. Entonces, de patrimonio neto pasamos a patrimonio neto. Acá no hay movimiento de efectivo. Y nos quedan 6.000. ¿Sabemos cómo se aportaron esos 6.000? ¿Dice algo el práctico? No dice nada el práctico. Nosotros en la práctica, ¿qué tendríamos que averiguar? En la empresa, ¿sí? Tiene que haber algún acta que nos indique cómo se aportaron esos 6.000 pesos. Entonces, si esos 6.000 pesos se aportaron en mercadería, ¿afectaría el estado de flujo efectivo?
No, porque es mercadería y capital. ¿Ah? Ahora, si esos 6.000 pesos se aportaron en efectivo, ¿se afectaría el estado de flujo efectivo? Sí, vamos a suponer que fue en efectivo. Entonces tendríamos cobro, ¿sí?, por aporte de cuotas, 6.000. ¿Qué más tenemos? Acá, resultados no asignados y reserva legal, no hay movimiento efectivo. Pero resultados no asignados y dividendos en efectivo, sí. ¿Sí? Se pagaron dividendos en efectivo por 2.130. Entonces, eso va dentro de actividades de financiación. Pago de dividendos por 2.130. ¿Por qué va dentro de actividades de financiación? ¿Tengo otra alternativa? ¿Cómo que no? Yo tengo, la norma me da la alternativa. Pago de dividendos, usted puede poner dentro de las actividades de financiación o las operativas. ¿Por qué nosotros ponemos dentro de las actividades de financiación? Es el criterio adoptado por la empresa. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? ¿Nos queda algo pendiente dentro del estado de situación patrimonial? ¿Está todo conciliado? ¿El estado de resultados está todo conciliado? Bueno, cerrale, Susi, acá. En el 1, ahí vos le ponés el 1 y se cierra todo. Vamos para arriba. Fíjense, ¿qué es lo que nosotros estamos mostrando? Teníamos 1.020 pesos de efectivo al inicio, efectivo y equivalente, terminamos con 570. Hubo una disminución de efectivo de 450 pesos. Quiere decir que en el ejercicio, ¿sí?, generamos menos de lo que consumimos. Por eso tuvimos que recurrir al efectivo que ya teníamos en stock. La empresa generó por sus actividades operativas 16.140. ¿Cómo usó esos 16.140? Parte se consumió dentro de las actividades de inversión y parte se consumió por las actividades de financiación. Si nosotros sumamos, ¿cuánto da esto? 9.840 más 6.750. 9.840 más 6.750. ¿Cuánto les da? 16.590. Fíjense que los fondos consumidos por la empresa por las actividades de inversión y de financiación son 16.590. Es más de lo que se generó. Entonces, como lo que se generó no alcanzó para cubrir lo que se consumió, usamos parte de lo que teníamos al inicio. Por eso disminuye el efectivo. ¿Ven cómo se explica la variación del efectivo? Ahora, ¿cómo usamos ese efectivo? ¿Por qué consumimos más de lo que generamos? Y ahí es donde abrimos. Fíjense, cobramos 123.540, hicimos estos pagos, que son pagos operativos por el giro del negocio, generamos 16.140. Ojo que acá dentro de estos 16 están estos 1.080, que no son usuales. Vamos más abajo, y así todo, con eso no alcanzó. Pagamos por la compra de un bien de uso, 9.840. Básicamente, la compra de ese bien de uso podríamos decir que se financió con el aporte de los socios. ¿Ah? Porque los socios aportaron 6.000 y nosotros compramos un bien de uso. Entonces podríamos, como hablamos que las actividades de inversión, ¿sí?, son actividades de mediano a largo plazo, para que haya equilibrio financiero en una empresa, los fondos que financian esas inversiones de mediano a largo plazo también deberían tener un plazo similar. Entonces el aporte de los socios, como va al capital, ¿sí?, es una financiación de largo plazo. Entonces podríamos entender que esos 6.000, ¿sí?, que aportaron los socios se usaron para financiar parte de la compra del bien de uso. Y después, fíjense que
La empresa distribuyó dividendos por 2.130. Pagó gastos financieros y pagó préstamos. Fíjense cuánto suman los gastos financieros. 5.820. ¿Y la empresa cuánto genera? 16.000 con el ingreso inusual. Si no genera 15. Una tercera parte de lo que genera se va en pagar intereses. Entonces, eso que nos estaría indicando que hay que revisar cómo se está financiando la empresa, porque la carga de intereses se está consumiendo todos los fondos que genera la empresa. Entonces ahí es donde dice el dueño, pero si estoy vendiendo bien, ¿dónde se me va la plata? Y acá nos dice, la tercera parte de lo que genera se va en intereses. Cualquier banco para otorgar préstamos, esto es lo que mira. Fíjense que no solamente que la tercera parte de lo que genera se va en intereses, sino que además distribuye dividendos. Está invirtiendo en bienes de uso, lo que genera no le alcanza para cubrir los gastos y encima distribuye dividendos. ¿Está? Y paga préstamos. ¿Está? Entonces, ¿estamos obligados a pagar préstamos? Sí, porque hay que cumplir con los compromisos en tiempo y forma. Lo mismo con los intereses. Ahora, esto, y a lo mejor hay que reverlo. ¿Ah? Y acá hay que ver por qué es tan pesada la carga de gasto financiero en relación a lo que genera. O lo que genera es muy poco, ¿sí? O el peso del endeudamiento es mucho y entonces por eso se hace tan pesada la carga de gasto, porque que la tercera parte de lo que genera se vaya solo en intereses es muchísimo. ¿Está? Por eso es tan importante la lectura del estado de flujo efectivo. Vamos a mirar ahora el estado de flujo efectivo, el mismo, pero por método indirecto. Con los datos que ustedes tienen ahí, vamos a armar la exposición. Actividades de financiación y de inversión es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ustedes pueden copiar los valores porque es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las operativas. ¿Qué hora llego? Sí. Vamos a hacer rápido para poder llegar. Entonces, ¿dónde está el borrador acá? Para el método indirecto dijimos que partimos de un resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio, ¿qué resultado es? Que es algo que uno siempre les pregunta en el examen y siempre contestan mal. Y ahora que se modificó la norma, capaz que contesten bien. Dijimos causas operativas, parto del resultado del ejercicio. ¿Qué resultado del ejercicio? ¿Resultado ordinario o resultado neto? ¿Por qué? Siempre que ustedes respondan algo, pregúntense el por qué. Porque si ustedes hacen eso, la pregunta los lleva a razonar siempre qué es lo que están haciendo. ¿Por qué parto del resultado neto? De acuerdo a la nueva norma, ¿yo separo en ordinario y extraordinario? No, todos los resultados son ordinarios para la NUA. El resultado neto es un resultado ordinario. Entonces, parto del resultado neto porque el estado de resultados ya no me discrimina en ordinario y extraordinario. Antes de la NUA, como yo discriminaba en ordinario y extraordinario, partía del resultado ordinario, porque yo lo que quería es llegar a un efectivo, a un resultado por lo percibido ordinario, que me sirviera para proyectar, y separaba del extraordinario. Como en el estado de resultados yo ahora no tengo esa separación, en el estado de flujo efectivo tampoco, lamentablemente. ¿Se entiende? ¿Quedó claro entonces de qué resultado parto y por qué? ¿Sí? ¿Alguna duda? Allá no veo si dicen algo. ¿No? Bueno. Entonces, parto del resultado neto del ejercicio. ¿El resultado neto del ejercicio de cuánto era?
10.260. ¿Ese resultado es una ganancia o una pérdida? Es una ganancia. Entonces, si es una ganancia, ¿sí?, se considera un origen de fondos. Si fuera una pérdida, se considera una aplicación de fondos, porque disminuye mi patrimonio. Bien, si nos vamos a la exposición modelo de la NUA, fíjense que la NUA dice más menos intereses ganados y perdidos, dividendos ganados o impuesto a las ganancias devengadas en el ejercicio. ¿Por qué la norma plantea eso? ¿Qué es lo que nos está mostrando ahí? ¿A qué grupo de partidas de ajuste se refiere? Sí, porque dice intereses son resultados financieros, pero ¿se acuerdan que nosotros dijimos, tenemos varios grupos de ajuste, si se quiere, o sea, está planteado así para que ustedes lo interpreten mejor. Un grupo de partida de ajuste tenía que ver con aquellos resultados que nunca iban a mostrar entrada o salida de efectivo. ¿Dónde está eso? Acá. El otro grupo de partida de ajuste, ¿cuál era? Miren en las diapositivas, miren en los apuntes. La de reclasificación, es decir, aquellos resultados que pueden haber generado una entrada o salida de efectivo, pero que no deberían estar expuestos dentro de la actividad operativa, sino que de inversión o de financiación. Entonces, ajusto el resultado del ejercicio para mostrar más abajo esa entrada o salida de dinero. A eso se refiere este renglón. Fíjense, intereses ganados y perdidos. ¿Cuál era el criterio de la empresa? Si hay intereses pagados, no los expone dentro de las actividades operativas. ¿Dónde los expone? En las actividades de financiación. Entonces, los resultados financieros por pasivos, acá restaron, ¿no es cierto? ¿Cómo los ajusto acá para mostrarlos más abajo? Sumo los 5.820 acá y los voy a mostrar dentro de las actividades de financiación, que como van a estar iguales que el método indirecto, coincide. ¿Se entiende? Entonces, nosotros en las diapositivas ustedes van a ver que el grupo de reclasificación es el que pusimos segundo, ¿sí? Pero no importa, o sea, acá la norma pone el grupo de partidas que se van a reclasificar primero y después las otras. Acá lo importante es que ustedes entiendan de qué se trata cada cosa. ¿Está? Luego la norma dice, ajustes para arribar al flujo neto de efectivo generado, si es positivo, o utilizado en las actividades operativas. Y ahí vienen las depreciaciones de bienes de uso, el resultado para constituir la previsión y resultados por tenencia. ¿Cuánto es la depreciación de los bienes de uso? La depreciación restó acá. Y yo entonces la voy a sumar. ¿Por qué la voy a sumar acá? Exacto, porque yo estoy partiendo un resultado por lo devengado y yo resté todos los negativos y sumé todos los positivos. Pero yo estoy tratando de convertir ese devengado en percibido. Entonces, lo que haya sumado o restado que no implique entrada o salida de fondo, lo elimino. ¿Cómo lo elimino? Si lo resté, lo sumo. Si lo sumé, lo resto. ¿Está? Entonces, la depreciación de bienes de uso, ¿cuánto era? 3.600, la sumo. ¿El resultado para constituir la previsión cuánto era? 600, lo sumo. ¿El resultado por tenencia era positivo o negativo? Entonces lo sumo por 180. ¿Estamos hasta ahí?
Bien. Ahora tenemos que ver los cambios en las cuentas de activos y pasivos operativos. ¿Se acuerdan que nosotros fuimos diciendo las ventas, ¿sí? Una parte se cobró, otra parte quedó pendiente. ¿Se acuerdan que habíamos determinado la variación? ¿Qué había pasado con las cuentas por cobrar? ¿Aumentaron o disminuyeron? Las cuentas por cobrar aumentaron. Entonces, si las cuentas por cobrar aumentaron, esa variación, con esa variación hoy ajustábamos las ventas. Ahora es la misma conciliación, pero en el cuerpo del informe. Y yo voy a ajustar el resultado del ejercicio, porque acá adentro están las ventas y todos los gastos. En una sola línea, yo tengo todo el estado de resultados. Y hoy la conciliación era 1 a 1. Cuenta de resultados, cuenta patrimonial. Cuenta de resultados, variación de la cuenta patrimonial. Acá es una sola línea de resultados y a continuación pongo las variaciones de las cuentas patrimoniales. ¿Se entiende? Incluso es más sencillo que el otro. Porque yo parto de un solo resultado, que es la suma algebraica de todas las cuentas. Y después voy a poner las variaciones de las cuentas patrimoniales. Por eso hablo de aumento o disminución. ¿Ah? Y esto es re importante que a ustedes les quede claro que acá va la variación. Porque uno les pregunta en el examen y lo primero que tienden a decir es que va el saldo. ¿Sí? No va el saldo, va la variación del saldo, que es lo que me refleja si yo dejé pendiente algo de cobrar o de pagar, ¿sí? O pagué de más respecto al ejercicio anterior. Entonces, hay un aumento de las cuentas por cobrar, ¿de cuánto era? 3.960. Entonces, como aumentan las cuentas por cobrar, disminuyo, es una salida de efectivo. ¿Por qué sería una salida de efectivo el aumento de las cuentas por cobrar? Si yo no estoy dando dinero. Exacto, porque no está entrando dinero. Entonces, la aplicación de fondos o el consumo de fondos es la salida de efectivo o el hecho de que no ingrese efectivo a la empresa. Como aumentan las cuentas por cobrar, no ingresa efectivo a la empresa. Entonces, eso también se entiende como una aplicación de fondos. ¿Está? ¿Qué pasó con los bienes de cambio? La variación de bienes de cambio nosotros la usábamos para determinar las compras, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con la variación de los bienes de cambio? ¿Aumentaron o disminuyeron los bienes de cambio? ¿Disminuyeron los bienes de cambio en cuánto? Hagan la cuenta. ¿3.500? Ah, 1.500. Entonces pongan 1.500. ¿Los 1.500 suman o restan? ¿Por qué suman? Si disminuyeron los bienes de cambio, ¿sí? Entregué bienes de cambio y a cambio recibí efectivo. Hay una entrada, es un origen de fondo. No se hagan el cálculo, ¿eh? Yo tengo, vamos a hacer mayor. Tenía un saldo, ¿dónde está el saldo? ¿Cuánto era mi saldo de inicio? Y el saldo de cierre, 15.900. Pero esto estaba incidido por un resultado por tenencia, ¿sí? Y 81.900. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la variación en los bienes de cambio?
Tomo ese saldo de 15.900. Si yo tomo esto como saldo de inicio y esto como saldo de cierre, ¿cuánto me da la diferencia? 1.500. Pero en realidad, ¿sí?, yo llego a este saldo de cierre porque disminuí el saldo por el reconocimiento de un resultado por tenencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la variación real de los bienes de cambio? Este saldo de inicio, pero este saldo sin que sea disminuido por los 180. $1.320. No, es disminuido por los 1.320. Hacemos así, saldo de cierre menos saldo de inicio, 17.400. No, no es 17.400, es 15.900, perdón, estoy poniendo al revés. 15.900 menos 17.400. ¿Sí? Esto da 1.500. Ahora, ese saldo... Ay, me olvidé. Ese saldo, de esa variación, perdón, de 1.500 pesos, ¿cómo era que lo razonábamos? Ya me olvidé. Esa variación de 1.500 pesos está incidida por este resultado negativo de 180. Entonces, esa variación debería ser más, no, menos 180. Porque en teoría, o sea, ahí está resultado por tendencia. Hay un resultado por tendencia negativo. Estamos hablando de la variación. Y en teoría no representa una salida de dinero. Por eso, porque no representa una salida de dinero. Entonces yo debería tener una variación mayor. Debería de sumarle los 180. Bueno. Y me parecía lógico también porque, o sea, los 15.900 está incidido por los 180, porque ya está restado. Pues ahora le sumamos. Exacto. Le sumo los 180. Entonces, la variación sería 1.680. ¿Por qué no se pusimos? Bien, ¿seguimos? Sí. Y después tenemos... Ay, ahora. Después tenemos deudas con proveedores de bienes y servicios. ¿Qué pasó con la deuda de proveedores de bienes y servicios? No me termine de cerrar, pero vamos a hacer el otro porque se nos va la hora y en todo caso después el jueves, si no, recapitulamos ahí. ¿Sí? Pero, ¿cómo? En los 180 no fue un desembolso en efectivo, por eso, porque los 180 es una modificación del valor de los bienes de cambio. Entonces, no estamos aumentando, estamos disminuyendo el valor de los bienes de cambio acá. No, pero en el estado del grupo,
La variación sí es un aumento de efectivo, digamos. Hay una disminución de los bienes de cambio, La disminución de los bienes de cambio se considera un origen de fondo. Hasta ahí vamos. El tema es el razonamiento ahí con el resultado por tenencia, cómo juega. Pero por eso, después me quiero sentar a hacer de nuevo el mayor y razonar de nuevo esto, ¿sí? Pero antes de eso quiero cerrar el renglón que viene porque son las 8 menos 5. Entonces ahí después volvemos a esto. Las deudas con proveedores. ¿Qué había pasado con las deudas con proveedores? Las deudas con proveedores habían disminuido. Entonces, la disminución va a aumentar, va a mostrar un origen de fondo o un consumo de fondos. Consumo de fondos. Entonces, si consume fondos, ¿cómo lo muestro? ¿Sumando o restando? Restando. ¿Cuánto era la variación de proveedores? Sí, porque no hay ningún resultado por tenencia ahí que 3.680. Hay dos cosas acá que quiero que ustedes observen. Primero, acá tenemos 3 grupos de partida de ajuste. El grupo de las reclasificaciones, el grupo de los resultados que no generan ni entrada ni salida de fondo, y el grupo de las variaciones de las cuentas, y no cualquier cuenta. Dice activos y pasivos operativos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros hoy teníamos, por ejemplo, la variación de un pasivo de largo plazo? ¿Sí? La variación de ese pasivo de largo plazo, ¿lo deberíamos poner acá? Y en principio no, porque como es de largo plazo, ¿sí? Es de suponer que esa deuda de largo plazo se contrajo para una inversión de largo plazo, como podría ser la compra de activo fijo, ¿sí? Maquinarias, un inmueble rodado, etc. Yo podría tener acá deuda bancaria, variación de deuda bancaria que esté vinculado al activo pasivo operativo. ¿Cuál, por ejemplo? El giro en descubierto, por ejemplo, ¿sí? Si yo tuviera como deuda bancaria un sobregiro en descubierto, el sobregiro en descubierto, ¿para qué se usa? Me están por entrar los cheques de los proveedores, ¿sí? No tengo fondos suficientes, el banco me presta fondos y paga los cheques, ¿sí? Que se presentan a cobrar los proveedores. ¿Qué otro tipo? Son deudas de corto plazo, por ejemplo, las yerbateras que suelen hacer. Muchas veces piden préstamos a 6 meses para financiar la zafra. Entonces, es una deuda bancaria de corto plazo que se utiliza para el giro del negocio. ¿Está? Entonces, acá nosotros vamos a mirar el activo corriente y el pasivo corriente, las variaciones de las cuentas que están vinculados al activo y pasivo operativo, es decir, que tuvo por finalidad el giro del negocio. ¿Está? Eso es muy importante que ustedes sepan identificarlo, porque yo puedo tener una deuda, ¿sí? Que supónganse que yo contraje una deuda a 3 años para comprar una máquina. Y la deuda la contraje, supónganse que la fecha de cierre es 31 de diciembre del 25. 31 de diciembre del 26. El 15 de diciembre del 25 yo contraje la deuda a 3 años, ¿sí? Para comprar una máquina. Yo empiezo a pagar en enero. Las primeras 12 cuotas del préstamo van a ser corrientes. Y las 24 restantes, ¿qué van a ser? No corrientes. Esta deuda de largo plazo, ¿qué me va a decir? Préstamo bancario, voy a tener un monto en el pasivo corriente, préstamo bancario, otro monto en el pasivo no corriente. Ahora,
Esto, la variación de esta deuda corriente. Pues yo miro acá, voy a decir préstamo bancario corriente, hago la variación. Esta variación, ¿debería exponerse acá? ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué vos lo relacionás con el resultado financiero? A ver. Claro, es actividad de financiamiento. ¿Por qué? La clave está en el uso de los fondos que hago del préstamo. O sea, el préstamo me aportó fondos. ¿Qué hago con esos fondos? Si yo compro un bien de uso, ¿sí? Entonces, es una fuente de financiamiento, va dentro de las actividades de financiación porque es mediano o largo plazo. Por más que yo tenga una porción corriente, porque voy a tener una porción corriente, pero el destino de estos fondos no fue el capital de giro, no fue para comprar mercadería, no fue para que yo tenga fondos para poder darle, para pagar los sueldos y pueda financiar más a mis clientes. ¿Tá? No hace el giro del negocio, es para comprar activos fijos. Entonces, en estos casos, cuando uno hace la conciliación, para saber si la variación, ¿sí? En este caso, la variación, ¿qué sería? Un aumento, ¿sí? De préstamo. Un aumento del pasivo, préstamo bancario. ¿Qué me está indicando ese aumento? Que obtuve un préstamo. Entonces, dentro de las actividades de financiación, yo debería poner obtención de préstamo, tanto. ¿Sí? Por la totalidad, por lo corriente y lo no corriente, porque a mí me entraron los fondos del préstamo, no importa que yo lo muestre en corriente y no corriente, porque esto es cómo voy a devolver el préstamo, ¿se entiende? Entonces, ustedes cuando miren, van a decir, préstamo bancario, tengo en el corto plazo y el largo plazo, ¿estoy hablando del mismo préstamo? Averiguo en la empresa y decís, sí, yo pusimos así porque es un préstamo tomado con tal banco a tal tasa de interés a tal plazo, listo. Es lo mismo. ¿Cuánto dinero ingresó la empresa por el préstamo? Eso se expone o se presenta dentro de las actividades de financiación. ¿Está? No importa que yo tenga exhibida una porción corriente y una no corriente. No está vinculado al ciclo operativo. No usé esos fondos para financiar el ciclo operativo. Por eso, no estaría bien que yo ponga acá. Ahora, si yo tengo dentro de las deudas bancarias un renglón que dice descubierto, por tanto, y otro renglón que dice préstamo bancario, tengo la porción corriente y no corriente, lo que corresponde al descubierto, sí lo voy a poner acá como un aumento de deuda. Fíjense que no estoy poniendo obtención de préstamo, porque acá sí va en términos de aumento o disminución. Entonces yo pondría aumento de préstamo bancario y el monto del sobregiro. Pero dentro del mismo rubro separo lo que es lo que atiende al ciclo operativo de aquello que no fue destinado al ciclo operativo. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Entonces, el jueves vamos a terminar con esto, ¿sí? Vamos a hacer la lectura para diferenciar método directo e indirecto, sacamos las conclusiones y cerramos el estado de flujo efectivo. Sí. El 180 del resultado por tendencia. ¿Qué me modificó en ese mayor de bienes de cambio? El saldo del cierre. Entonces, yo a los 15.900, donde tengo que sumar para recién comparar con el saldo. Y ahí cuando me da 15.900 más 180, más 180, 0,8. 180 me modificó el saldo al cierre de mi bien de cambio. 16.080. Que genere un flujo. Pero ahí te va a dar los 1.680. Bueno, pero con salario con 17.400. 17, esto es saldo de cierre, sería ajustado. Claro.
algo de cierre puro, por así decirlo, Sí. sin la modificación del resultado por tenencia. Y esto es saldo de inicio. ¿Cuánto les da esto? O sea, el razonamiento lo estamos haciendo bien, pero estamos haciendo mal el cálculo. Fíjense ustedes, cuando Vamos hicieron el primero, cuando hicieron el primer método, que era directo, los cálculos que ustedes hacen sirven para el indirecto. Y si ustedes se fijan, cuando la profesora hizo el análisis de la variación de los bienes de cambio, estaba esa cifra, cuando calculaban las compras. Todo lo que fueron haciendo para el directo, Es como si determináramos, sirve para el indirecto. es como si determináramos el saldo acá. Claro. El saldo acá sería 16.080. Entonces, el saldo acá sería 16.080. Entonces, menos el resultado por tenencia, llegamos hasta 15.900. Nosotros estábamos haciendo al revés porque nosotros le sumábamos la variación. Fíjense cuál era el error que estábamos cometiendo nosotros. Nosotros determinamos la variación y le sumábamos los 180, en lugar de sumarle los 180 al saldo, para determinar el paso anterior. Ahí estaba el error que estábamos cometiendo recién. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que llegar a determinar cuál era el saldo antes de la incidencia del resultado por tenencia. ¿Está? No determinar la diferencia y ahí sumarle el resultado por tenencia. Ay, bueno, acá, las deudas laborales están faltando, que habían aumentado en 2000. Sí, acá, bueno, pero vamos a terminar el jueves porque... Está bien, vayan por eso. El jueves se dice tributación, 19 por ahí. Ah, bueno. Sí, después vamos a hacer consultas. ¿Ayer ustedes van a dar los papeles de trabajo o nosotros tenemos que traer Nosotros le damos los papeles de trabajo, no hablamos de eso. El profe dijo, Le vamos a dar los cuadros. él dijo que en el parcial si hay espacio de más, y que ahora en los prácticos nos dan todo justo, digamos. Y que si hay espacio de más, porque nosotros tenemos que vivir. Sí. Nosotros generalmente le damos los cuadros, pero no le damos los nombres de las cuentas. Eso, los rubros, y eso tienen que ponerse. Eso es la duda. No, el cuadro generalmente se les da, lo que no les damos son Claro. los nombres de los rubros. Eso sí tienen que poner ustedes.